Una vez restaurado como príncipe en la corte de David, Absalón comenzó a tratar de recuperar todo lo que no había gozado durante su destierro, desarrollando un estudiado plan para derrocar a su padre. Comenzó a comportarse como un rey, con toda una corte de seguidores, pero lo que fue más grave es que emprendió una campaña engañosa para ganarse la voluntad del pueblo. Se levantaba temprano y se sentaba a juzgar a los israelitas junto a las puertas de la ciudad. Antiguamente, la puerta de la ciudad era el lugar acostumbrado donde se impartía juicio y era donde la gente venía a presentar sus quejas. Absalón se recomendaba a sí mismo diciéndole a la gente que su causa y queja eran justas, pero que nadie de la corte del rey estaba dispuesto a escuchar. Aunque esta aseveración tal vez fuera mentira, es probable que la corte de David no estuviera funcionando adecuadamente y que no se estuviera atendiendo a la gente como era debido. Absalón aprovechó el descontento de los israelitas, aunque rehusó permitir que se inclinaran ante él. Por el contrario, los levantaba, los besaba y los trataba como a iguales, siendo esta manera de actuar una conducta bastante ajena a la realeza. Y de esta forma robaba el corazón de los de Israel. Absalón luego le mintió a su padre, diciéndole que necesitaba ir a Hebrón a cumplir un voto cuando, de hecho, era su intención dar inicio a la insurrección en su contra. Se han sugerido varias razones para explicar por qué la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Es muy difícil explicar esta deserción general del pueblo. Se han indicado varias razones. 1. David había envejecido o tal vez estaba afligido, y no podía atender los asuntos de la administración de justicia en la nación. 2. Parece ser que el rey no atendía los asuntos de Estado y que no había jueces llamados para la nación. 3. El poder de Joab había aumentado excesivamente, era malvado e insolente, opresivo para con el pueblo, y David tuvo temor de aplicar las leyes contra él. 4. Todavía había partidarios de la casa de Saúl que sostenían que David no había obtenido la corona en justicia. 5. El Todopoderoso estaba descontento con David por causa de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, y Dios dejó en libertad de acción a sus enemigos. 6. En todo estado hay hombres que siempre causan problemas y son desleales, y bajo todo tipo de gobierno, hombres que no pueden descansar y siempre están esperando obtener beneficio cuando ocurre un cambio de gobierno. 7. Absalón parecía ser el heredero real e indisputado. David no podía, por ley natural, vivir mucho más. Y la mayoría de la gente está dispuesta a ensalzar los rayos del sol naciente en lugar de hacerlo con los del poniente. Sin duda algunas de estas causas eran reales y posiblemente la mayoría de ellas ejercieron mayor o menor influencia en este asunto por demás escabroso. El súbdito llamado de David para huir de la ciudad fue tan fuera de lo común que el lector no puede sino preguntarse cuál fue el motivo de su reacción. Sus palabras indican que quería evitar una masacre, pero su forma de actuar indica que el temor no fue el motivo de la huida. Esta fue la primera vez que David dio la espalda a los enemigos. ¿Y por qué huyó ahora? Jerusalén estaba en posición de soportar un sitio, era tan fuerte que aún se consideraba que los ciegos y los cojos eran suficiente defensa para sus murallas. Y tenía consigo a sus fieles cereteos y peleteos, además tenían 600 fieles geteos, plenamente dispuestos a seguir a su rey. No parece haber razón alguna para que una persona, en tales circunstancias, no actuase a la defensiva, al menos hasta quedar plenamente satisfecha con la culminación de los hechos. Pero parece que él tomó todo como si viniera de la mano de Dios, por lo tanto se humilló, lloró, se descalzó y cubrió su cabeza. Ni siquiera apresuró su partida, pues la costumbre de los que lloran no es la de los que están huyendo delante de sus enemigos. Dio la tormenta y se sometió a lo que imaginó que provenía del Todopoderoso. Algunos creen que el Salmo 55 fue escrito por David para expresar los sentimientos causados en él por el levantamiento de Absalón. Los espías de David le eran totalmente leales.
La elección de Husay fue particularmente indicada porque no solamente tenía información sino que pudo neutralizar el consejo dado por el sagaz Aitofel.